Muchísimas gracias por haber aceptado esta posibilidad de conversar contigo para conocer inicialmente tus criterios sobre cuáles, según tú, las motivaciones más profundas de esta ruptura, de este desmoronamiento del bloque opositor. Bueno, gracias, estimado Edwin. Un saludo cordial a toda la audiencia, a todos los que te acompañan ahí en el equipo. Mira, lamentablemente hemos visto la consolidación y la repetición del pasado, ¿no es cierto? Primero, los ciudadanos tenemos que estar claros de que no es la primera vez que se trata de hacer unidad. Ya desde el 2005 se ha venido en ese esfuerzo, y ese esfuerzo nunca ha funcionado. Nunca ha funcionado, yo creo, por razones donde primero no existen liderazgos fuertes, consensuados, ¿no es cierto? Cuando se habla de unidad, todos tienen una votación del 10-15%, hay diferencias en prioridades de políticas públicas entre los miembros, creo que hay diferentes visiones de país, falta siempre una narrativa convincente, Edwin. La oposición ha creído en la unidad que lo único que los debe unir es sacar al MAS, pero no es así. Hoy se debe ofrecer una visión más clara de futuro, ¿no es cierto? Se tiene que tener algo que sea mucho más convincente. Entonces, ¿cómo debería, creo yo, haberse conformado en su inicio este bloque? Yo siempre decía que debería haber tenido un liderazgo obviamente unificado, y la forma de escoger siempre era las primarias, pero los mismos partidos políticos donde participaron, algunos de ellos, no quisieron las primarias. Entonces, al final, hasta el consenso interno, Edwin, debió haber sido uno de los mecanismos, ¿no es cierto? Al final de cuentas, presenten sus ideas, sus programas, hagan eso, que la gente sepa exactamente cómo piensan, y si la gente ve que piensan igual, que hay un cambio importante, ya es irrelevante quién está a la cabeza, la cosa es que se haga lo que se ha dicho. Creo que por eso era importante un acuerdo ideológico y programático mínimo que debió haber habido y no hubo. También tiene que haber, como en toda unidad, tiene que haber mecanismos de resolución de conflictos internos. Se hace hasta un pequeño reglamento de decir, todos los trapitos se lavan dentro de casa, ¿no es cierto? Y firman todos, porque obviamente conflictos, roces van a haber. Y también creo que es bien importante tomar en cuenta que no ha habido éxito en este bloque de unidad, porque no era realmente la unidad de todos los potenciales precandidatos, ¿no es cierto? Se dijo que la unidad era para no dividir el voto, pero empezó dividiendo el voto, ¿no? Cortando el queque en una parte donde más convenía a cierto grupo, y al final terminó volviéndose de alguna manera una especie de bloque monopolístico, donde tienes que escoger sobre uno o sobre el otro, y eso evidentemente ha sido otro problema. Pero el problema principal de todo esto, Edwin, y no me voy a cansar de decirlo, lo estoy diciendo en todos los medios de prensa, en mi visión es que hemos estado en el bloque viendo una disputa por candidaturas, ¿no? ¿Quién va a ser el caudillo, en otras palabras? ¿Quién va a estar a la cabeza? ¿Quién va a ser el que va a decidir todo? Y el otro 50%... El otro 50% de la discusión era qué mecanismo vamos a utilizar. Si se dan cuenta, y ustedes que están monitoreando los medios constantemente, era quién va a ser el candidato, y si va a usar esta encuestadora o la otra, y si va a usar una, dos o tres, y que no confío en la encuesta, y la encuesta que tiene un potencial problema legal con la convocatoria a ley electoral. Correcto. Es decir, toda la discusión es un mecanismo, y no se discute nunca lo esencial, nunca se discutió lo esencial. ¿Qué es lo esencial? ¿Qué es lo de fondo que se debe haber discutido? ¿Qué une a la unidad? ¿Cuál es el proyecto de país, la visión de país? ¿Qué se quiere hacer con Bolivia? Y por eso mi introducción en la carrera política, te decía en alguna carrera electoral, te decía en alguna entrevista, querido Edwin, justamente para, en el buen sentido de la palabra, interpelar
a los rivales que tengo y que me interpelen también sobre la visión del país que deberíamos tener. Eso es lo que ha faltado, eso es lo que ha hecho que la política de siempre termine ahora, una vez más demostrándonos a los bolivianos de que lo viejo ya no funciona. Interesante, interesante, Jaime. A mediodía, después ya de conocerse el abandono de Carlos Mesa del bloque opositor, le entrevistaron a nuestro compañero Andrés Gómez, un reconocido periodista muy, muy bueno acá en Bolivia, y él decía, es tiempo para un nuevo rostro. La gente está ya desencantada con políticos que están haciendo política desde los 90 y también refiriéndose al MAS, que también ya van 2 décadas haciendo política. En esa línea, Jaime, la consulta es, ¿crees que es tu tiempo? ¿Crees que esta es la gran oportunidad que tienes tú para amalgamar todas estas voluntades, estas energías y erigirte como, digamos, la gran opción ante esta debacle del bloque opositor? Concuerdo muchísimo con Andrés, es tiempo de un rostro nuevo, un rostro no necesariamente personalizado con nombre y apellido, sino un rostro que signifique también un equipo de gente nueva, gente capaz, gente que quiere a su patria, gente que no le debe nada a nadie y lo único que quiere es un nuevo país. Y estoy trabajando en eso, querido Edwin, estoy trabajando en una unión que la llamemos la Unión Emergente, una coalición amplia, representativa de todos los intereses del país, de todos los que queremos cambiar Bolivia para siempre, no simplemente para ganar las elecciones y después no saber qué hacer al día siguiente. Se tiene que plantear para Bolivia 5 años donde se clave una estaca, ¿no es cierto?, de varias décadas, de un país con una forma diferente de manejar la economía, la política y por supuesto lo más importante, que sea un Estado, un gobierno que haga que seamos los ciudadanos que estemos encima del Estado y no el Estado encima de nosotros, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Por supuesto, caras nuevas, van a aparecer, creo, otras más también, y lo que quiero hacer es tener la posibilidad de conformar entre todos, ¿no es cierto?, un grupo que se vaya a fortalecer y le digamos al país, aquí está la coalición, la llamemos, una coalición amplia, la unión emergente, aquí estamos y los invitamos a formar parte de este proyecto. Ya. Con seguridad va a ser tengo un detalle que te voy a consultar, pero quisiera por favor darle paso a nuestro compañero Gonzalo Rivera, que desde Estados Unidos está siguiendo la entrevista y quiere hacerte unas consultas. Claro que sí, Gonzalo, buenas tardes. Jaime, qué gusto saludarlo, un abrazo cordial. Concuerdo completamente con lo que acaba de decir en relación a que los políticos no están tocando los temas esenciales de la gente, los incrementos, la falta de los costos de la canasta familiar, el problema del combustible, este gasto fiscal que se está desarrollando, realmente parece que están en contraruta. Y también Cacho hace un momento decía, la unidad la mandó al carajo en menos de 100 días, ¿no? Esta unidad se ha mandado al carajo y realmente la gente está cabreada, como diría Juan del Granado. En esa mirada, ¿qué le propone concretamente? Y coincido con usted cuando dice, hay que hablarle a la gente de sus necesidades, no de entrar al mismo ruedo de lo que ha dicho, no ha dicho, que la unidad, que políticos, no nos interesan los políticos, nos interesa el día a día de lo que vive la población y que se quiere necesidades urgentes para solucionar. En ese tema se tiene que tener equipo. Yo hace un par de semanas le preguntaba yo a usted, ¿hay el equipo? ¿Está la gente? ¿Se está conformando la gente? ¿Se está armando recién a la gente? Y en esa misma lógica le pregunto, ¿cuál debe ser el perfil del vicepresidente que lo acompaña a usted? ¿Ya tiene alguien? Nosotros habíamos planteado hace un par de semanas también 2 outsiders que surgían. Uno llamado Jaime Dunn, que seguramente usted lo conoce muy bien, y otro que también es un outsider, que es Andrés Gómez, un periodista conocidísimo, que ha sido proclamado, que a mí desde mi mirada periodística los veo con una visión interesante de esa unidad. ¿Es posible o cuál es el perfil que deben tener, por ejemplo, ese vicepresidente que está buscando usted? Bueno, mira, querido Gonzalo, empezando por la última parte de tu pregunta, evidentemente hay que tener un vicepresidente que tenga no solo a toda la meritocracia
el conocimiento y la habilidad, ¿no es cierto?, para lo que va a significar manejar un Congreso tan complicado. Personalmente creo que el vicepresidente pues va a estar también prácticamente a la altura de un presidente por todo el trabajo que tiene que hacer. No se trata de un cargo que va a ser pasivo, va a ser tremendamente activo, el aliado número uno, por supuesto, del presidente. Pero para serte sincero, no creo que es algo que debería definir yo solo, sino va a ser en un equipo, va a ser consensuado, va a ser ampliamente analizado, porque tenemos que tener en el Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, la representación, por supuesto, de todos los intereses nacionales, yendo todos en la misma línea. Entonces creo que eso es muy importante. Figuras como Andrés y otras que seguramente pueden empezar a surgir ahora, porque no necesariamente han surgido todas, podrían pues unirse a este gran proyecto para poder tomar decisiones fundamentales, que no hay mucho tiempo, tendría que ser máximo, yo diría, en los próximos 5 o 6 días. Adelante, Gonzalo. Entonces usted pone... Adelante, por favor. Entonces usted está planteando pues, la posibilidad de que Andrés Gómez podría estar, digamos, de alguna manera ahí en ese equipo. ¿Ha hablado con Andrés este tiempo o no ha hablado con Andrés? No he hablado, la verdad, con Andrés, me encantaría hacerlo, con él y por supuesto otras figuras también que quieran unirse a un proyecto de cambio importante en el país. Todos bienvenidos. ¿Cuáles son los requisitos para unirse a este grupo? ¿Qué pide usted? Por ejemplo, hay gente que dice no debe ser del MAS, otros dicen debe ser del MAS porque conocen ya la gestión. Hay gente que dice debemos hacer con los nuevos jóvenes y los antiguos debemos trabajar. ¿Cuál es ese requisito? Creo que más que un tema más un tema de decir que debe tener ciertas características en edad o físicas o qué sé yo, se trata de cómo piensas, ¿no es cierto? ¿Tú crees que es importante descentralizar, reducir la influencia del Estado en la economía? ¿Tú crees que el gobierno debe permitirnos trabajar con mayores libertades? ¿Tú crees que debería haber igualdad ante la ley? ¿Tú crees en la seguridad jurídica, la propiedad privada? ¿Tú estás opuesto a los bloqueos, los avasallamientos? ¿Tú crees que hay que reconstruir las instituciones del país? ¿Tú crees que es necesario que defendamos, ¿no es cierto?, los derechos de los bolivianos a decidir sobre sus vidas, su trabajo, sus recursos, eliminar las regulaciones excesivas, los impuestos, los aranceles? ¿Tú crees figurativamente que hay que dinamitar la aduana, sí o no? Creo que esas son las preguntas que vamos a hacernos, y donde haya coincidencia podemos decir, hermano, estamos en el camino correcto, ¿no es cierto? Vamos para adelante. Creo que es así. Lo que debe unir es la visión de país, lo esencial, por eso te digo, no lo accesorio, ¿no? Lo esencial es eso, ¿no? ¿Qué piensas? ¿Por dónde deberíamos ir? Y lo pongamos claro, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu tendencia política? ¿Por dónde ves la cosa? El tema es que en el bloque de unidad justamente ha fallado porque no se entendía exactamente qué tendencias tienen. Yo hubiera querido y quiero hacerlo porque obviamente los voy a tener de rivales a los llamemos ex miembros del bloque de unidad, y quisiera que haya debate e interpelación mutua. Yo quisiera saber qué piensan de la Constitución. ¿Van a hacer cambios o no? ¿No es cierto? ¿Qué pasa después de que encuentras los dólares en los primeros 100 días, ¿no? ¿Qué sucede con Bolivia? Porque el simplemente decir vamos a tener dólares en 100 días, por ejemplo, Gonzalo, eso lo puede decir un masista, eso lo puede decir un hombre de izquierda, eso lo puede decir un comunista. El decir nos endeudaremos 12,000 millones de dólares, también un masista puede decir exactamente lo mismo y capaz consigue la plata más rápido todavía, ¿no es cierto? Entonces, las propuestas que nos están haciendo no nos dicen qué tipo de país quieren hacia adelante, y creo que es momento de entrar al debate y poder interpelarnos el uno al otro para saber exactamente qué se propone. Cacho Chile, si me permiten una última consulta de mi parte. Por supuesto. Habla usted de aranceles, Jaime. Aquí en Estados Unidos Donald Trump ha impuesto unos aranceles del 125% a China, cuidando su país. Dice, ¿qué tipo de protección va a dar usted a Bolivia si llega a ser presidente? ¿Qué tipo de relación comercial va a tener y cómo va a plantear esa relación comercial con Estados Unidos? Mira, hablando primero de manera general, ningún país se protege con aranceles, eso es mentira.
el señor Trump está con una política que más que una política más que una política de Estado, está con un método de negociación. Yo te podría decir que el señor Trump mete 100% a un lado, 108 al otro, 120 aquí y va a seguir subiendo, pero su idea va a ser bajarla después. Creo que es una estrategia de negociación. No proteges a ninguna industria, menos a un país subiendo aranceles, por Dios, no sucede tal cosa. Es más, estás poniendo en riesgo no solo tu propia economía, sino la economía mundial. Ya el hecho de que él haya subido esos aranceles nos puede llevar a una recesión o una depresión económica de una magnitud muy grande. No nos olvidemos que la depresión de los años 30 tuvo que ver mucho por el incremento unilateral de aranceles y la guerra que se desata después arancelaria en el mundo. Entonces, mucho cuidado con eso. Entonces, más bien, Bolivia y todos los países debemos pensar en desmontar todas las barreras del comercio internacional, y las barreras más grandes que tenemos son las que nosotros mismos nos hemos puesto con altos impuestos y altos aranceles. Entonces deberemos ir para atrás en eso. Y en cuanto a la relación de Bolivia con otros países, los países tienen en realidad intereses, ¿no? Intereses, seamos así de claro. Cuando los intereses se mueren, no se van al cielo, ¿no? Cuando los países se mueren, no se van al cielo, ¿no? Lo que tenemos que hacer es velar por los mejores intereses del país. Y en el caso de Bolivia, es el mejor interés del país tener las fronteras lo más abierto posible para que nosotros, los ciudadanos a pie, los consumidores, podamos disfrutar de la mayor cantidad de productos y servicios que en 70-80% ni siquiera se manufacturan en Bolivia. Así es. ¿Quién está pagando los platos rotos de esa guerra arancelaria en Estados Unidos? El ciudadano de a pie americano, que ve que algo que valía 10 ahora vale 15. Así es. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque hay una guerra arancelaria. Entonces, por tratar de proteger al país, como se dice, en realidad estás desprotegiendo a lo más importante de un país, sus ciudadanos. Así es, Jaime. Una última consulta ya para ir cerrando este contacto, Jaime. ADN, Acción Democrática Nacionalista, prácticamente te ha presentado ya como su precandidato. Tú has dicho, estamos conversando precisamente con ADN, pero también con otras siglas. ¿Qué opciones están manejando, Jaime, ya para ir más o menos clarificando el panorama? Bueno, comentarte que hay conversaciones, por supuesto, muy importantes con varios partidos, ¿no es cierto? Hablando de cosas claras y concretas de qué debemos hacer en el país. En la línea de que... ¿Podemos saber qué partidos? Yo preferiría no, estimado Gonzalo, todavía revelar eso, porque evidentemente son cosas muy internas, muy importantes, pero en su momento esto va a ir saliendo, o como ADN de manera voluntaria lo reveló, lo cual me parece muy bien, quedando claro que evidentemente he sido propuesto por el Comité Ejecutivo Nacional, por los jefes departamentales, por la mayoría de los amplia mayoría de los jefes departamentales, con el rol de precandidato, teniendo claro que no existen realmente candidatos en Bolivia en este momento, todos somos el precandidato, pero detrás de esto está obviamente, digamos, ya un paso muy importante que se ha logrado, a lo cual en los próximos días seguramente vamos a tener noticias de más adhesiones que va a llevar a la posibilidad de hacer la unión emergente. Muy bien, Jaime, muchísimas gracias por estos minutos con Encontrados. Esta frase que has dicho en la entrevista, respondiendo a nuestras consultas de Gonzalo y mías, este es el tiempo de un nuevo rostro. Jaime, yo creo que nos quedamos con esa frase interesantísima porque de alguna manera es provocadora también para el conjunto de los políticos del país, pero sobre todo para los electores que creo que pueden encontrar una esperanza después de esta decepción colectiva tras la caída del bloque opositor. Muchísimas gracias, Jaime, y vamos a estar en permanente contacto. Edwin, Gonzalo, muy buenas tardes. Gracias.